Bien, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de los que puedan en esta noche estar en la sintonía. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Somos el Ministerio Apostólico Pentecostal Casa de Jesús, un lugar diferente. Así que gracias le damos al Señor ya por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales. Amén. ¿Cómo ha sido su día? ¿Cómo ha sido su fin de semana? ¿Cómo estuvo el día sábado, el día domingo? Creemos que ya es pasado. A lo mejor lo disfrutó, pasó altos, bajos. No lo sabemos, pero creemos que todo lo que hacemos según sea la voluntad de nuestro amado Dios es porque Él las permite. Así que gócese en este día, porque la Escritura dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Así que antes de poder avanzar, antes de poder seguir y hablar todo lo que en esta noche la palabra del Señor nos invita, vamos a orar, vamos a dar gracias con todo nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales, Jesús amado, trabajando como siempre una horita antes, Jesús, de poder descansar, de que se termine el día, Padre amado, donde ya la jornada, Señor, ya ha cesado para muchos, otros a lo mejor están trabajando de noche. Bendito Dios, algunos a lo mejor están pasando necesidad, problemas, circunstancias, otros simplemente están muy bien, Padre amado. Hay diversidades, Señor amado, de sentimiento durante todo el pueblo de Dios. Es por eso que clamamos a ti con todo nuestro corazón y te buscamos con toda nuestra fuerza. Gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más estar, Dios mío, hablando de tu palabra, conversando contigo, Jesús, creyendo que tú eres el único quien puede dar todo lo necesario a nuestra vida. Desde ya bendice nuestra vida y bendice a todos aquellos que puedan estar en la plataforma a pesar de todas las situaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor por esta hermosísima oportunidad que nos da de poder estar una vez más transmitiendo en vivo y directo a través de las plataformas de nuestro Ministerio Apostólico Pentecostal Casa de Jesús, un lugar diferente. Amén. Así que le invitamos a compartir nuestra programación. Estamos un poquitito lentos, parece. Debe ser el cansancio, muchas cosas. Pero gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Bueno es el Señor que nos da la oportunidad de poder glorificarle, exaltarle, alabarle, buscarle con todo nuestro corazón. La Escritura dice, este es el día que hizo el Señor, pues nos gozaremos, nos alegraremos y le glorificaremos en el nombre de Jesús. Vamos a cantar lo que tenemos siempre nosotros en nuestra plataforma. Nos acompaña nuestra hermosa guitarra para poder glorificar el nombre de Jesús y así juntos a una sola voz exaltar su glorioso y hermoso nombre. Déjenme terminar aquí de compartir con todos nuestros hermanos. La verdad que este día para muchos es más cansador porque empieza el día lunes, es complejo enfrentarlo y es complejo vivirlo. Así que muchos a lo mejor pueden estar ya cansados, durmiendo, entendemos. Otros que puedan estar en la plataforma, gloria a Dios por aquello. Gloria a Dios también por aquellos que puedan ver esta programación repetida en alguna otra oportunidad. ¿Amén? Estamos contentos porque seguimos de aniversario nuestro mes de julio, nuestro 10º aniversario en la presencia del Señor. ¿Amén? Gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Cantamos al Señor. Gracias, Señor. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre.
me libra de todo dolor, me libra de todo dolor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La unción está orando en mí. La unción está orando en mí. Digámosle al Señor en esta noche. La unción está orando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. Haciéndome libre, me libra de todo el dolor. Diga al Señor, me libra de todo dolor, me libra de todo dolor. No es más, me libra de todo el dolor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es más, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, solo en tu nombre, Dios, solo en tu nombre, Jesús, hay sanidad, hay libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor y tu verdad. Creemos que solamente en el nombre de Jesús hay sanidad, hay libertad, hay restauración y todo lo que el hombre en humillación puede inclinarse delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Gracias le damos al Señor por esta hermosa y valiosa oportunidad que nos da cada día de lunes a jueves poder estar haciendo este trabajo hermoso, aunque a lo mejor cansado por el trajín diario, el recorrido que muchas veces podemos hacer, correr para un lado para el otro y luego tener un momento de descanso en la tarde junto a la familia tomando una rica once y bueno, después la oportunidad de poder descansar, ¿no es cierto? Pero sin embargo estamos en la plataforma para poder hacer su real voluntad. Así que gracias le damos al Señor porque Dios nos permite trabajar de esa forma y simplemente es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. Saludamos en gran manera a cada uno de nuestros hermanos que de a poquito se van integrando. Y bueno, la palabra del Señor dice: donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está presente. Amén. Saludamos a nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica, donde recuerde que estamos saliendo por el 106.3 FM San Pedro de la Paz y todo el sector sur de Concepción. Saludamos al siervo del Señor, nuestro hermano Marcelo Ibarra, que Jesús le bendiga, dice saludo Pastor Beto, muchas bendiciones para usted, siervo del Rey. Amén. Y así junto a toda la familia. Saludamos también a nuestra hermana Bernarda que dice: bendiciones pastor, hermanos, qué gusto, muchos recuerdos de la hermana Lidia, gracias a ella yo conocí al Señor Jesús ya hace 8 años, gracias porque pertenezco a Casa de Jesús. Amén. Creo que el día domingo estuvimos hablando un ratito de nuestra hermana Lidia. Amén. Durante todo este mes vamos a estar recordando a algunos hermanos que obviamente han pasado por Casa de Jesús y hoy día no están porque la mayoría están en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No me recuerdo que ya cuando cumplimos parece que 8 años, sí, no me acuerdo si 7 o 8 años fuimos bien golpeados en Casa de Jesús porque teníamos harto ancianito y de los
muchos ancianitos se fueron yendo uno tras otro, uno tras otro. Entonces íbamos de velorio en velorio. Pero bueno, Dios lo permitió así. Gracias le damos al Señor. Y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Le invitamos a compartir la palabra del Señor junto a los hermanos de la iglesia, para que podamos alcanzar a muchos más simplemente con la palabra del Señor. Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios, la Escritura. Hemos estado hablando todos estos días de la vida e historia del profeta Eliseo, ¿no es cierto? Y ya vamos en el capítulo 8, pero sí, sin embargo, siempre tenemos que tomar como texto base el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21, y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrado el año, vinieron partidas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar un hombre, súbitamente vinieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Amén y amén. Esa es la escritura base que hemos tomado todo este tiempo, como para hablar del profeta, lo que Dios nos ha enseñado en cada párrafo. Si bien a través de la escritura hemos visto tremendas maravillas hechas por misericordia de Dios a través del profeta Eliseo, y de todas ellas el Señor lo ha librado. Hemos visto cómo el Señor ha multiplicado, ha salido airoso. Muchas veces la han querido perseguir. Él mismo, por la voluntad de Dios, ha hecho grandes maravillas, y creemos en su misericordia, que Dios ha trabajado fervientemente en aquellos tiempos como lo trabaja en este tiempo donde estamos todos juntos a una sola voz exaltando el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar Segunda de Reyes capítulo 8 en adelante y leemos en el nombre de Jesús. Como siempre nos acompaña aquí nuestra tacita de tecito. A esta hora de la noche ya baja el frío, la temperatura, y es necesario tener una agüita caliente. Capítulo 8, versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Dice la escritura así. Habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo había hecho revivir o vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Aquí está hablando de la mujer sunamita, ¿ya? Porque recordemos que la palabra del Señor nos enseña unos capítulos más atrás, donde Dios permitió que reviviera este joven. El capítulo dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Mire qué interesante la palabra del Señor. El versículo 3 dice, y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para clamar al rey por su casa y por su tierra. Hagamos cuenta de lo que estamos leyendo por un momento, que la palabra del Señor dice que el profeta le dice que saliera de donde ella estaba viviendo actualmente, que tomara su familia, tomara sus bienes y partiera a donde ella pudiera estar mejor. Ella fue, dice la escritura, que fue al lugar de las tierras de los filisteos. Y estuvo allí, dice la palabra del Señor, 7 años viviendo, porque el profeta la había enviado a vivir fuera de la tierra donde iban a estar. ¿Por qué? Porque iba a suceder algo complejo, algo terrible, como lo dice la escritura, que iba a haber hambre en aquel lugar. Entonces dice la palabra del Señor, que en los capítulos 3, que más adelante esta mujer, pasados los 7 años, volvió a su lugar natal, a su tierra, pero ya con la posición también de poder hablar con el rey y poder reclamar su casa donde ella vivía hace 7 años atrás. ¿Ya? Entonces dice el capítulo 4, versículo 4, perdón. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo.
Y contándole él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer cuyo hijo había hecho vivir. O sea, mire qué interesante. Dice la palabra del Señor que aconteció él al rey como había hecho vivir a un muerto, dice, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Jesse, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Recordemos por un momento la historia donde la tsunamita, hablando de esta mujer, ¿por qué es llamada la tsunamita? Porque el lugar donde vivía se llamaba Sunem. Entonces, Dios permitió que esta mujer tuviera un hijo, pasado el tiempo, dice la palabra del Señor, falleció este hijo por un dolor de cabeza, así, algo simple, si lo pudiéramos decir de esa forma. Pero esta mujer, lo hermoso que hace es que nunca dejó de creerle a Dios. Entonces cuando siguió creyendo a Dios, a pesar de lo que había sucedido, lo interesante de todo esto es que esta mujer, dice la palabra del Señor, que colocó al hijo ya fallecido en la recámara del profeta Eliseo, y ya cerrando esa puerta, fue donde estaba el profeta. Y dice la palabra del Señor que cuando se acercó, cuando lo vio su escudero, su mozo, el mozo o el ayudante de Eliseo, lo vio que venía de lejos la mujer, Eliseo manda a su escudero y le dice, ve a recibirla. Él la ve a recibir y con una misión, a preguntarle tres cosas. La primera es la palabra interesante que nosotros no tenemos y que nos hace falta en este día en momentos de angustia. Paz. ¿Por qué paz? Porque dice la palabra del Señor que Jesse le preguntó, por mandato de Eliseo, que le preguntara primero, ¿tienes paz? ¿Tiene paz tu marido? Ella respondió, tiene paz. ¿Tienes paz tú? Hablando de ella respondió, también tengo paz, ¿no es cierto? Y la tercera, que es, no es que sea más importante que las demás, son las tres importantes, pero es mencionada la tercera como mayor potencia, ¿por qué? Porque le pregunta, ¿y tu hijo tiene paz? ¿Y ella qué respondió? Dijo, tiene paz. Y ella sabía que su hijo había fallecido. Entonces ella no le dijo lo contrario, sino que le dijo, sí, tiene paz. O sea, con una seguridad salió que tenía paz en medio de las tribulaciones. Y por eso que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que luego de que Eliseo conoció lo que estaba pasando con el hijo, oró por su pequeño y revivió. Dios sopló aliento de vida nuevamente en la vida de aquel jovencito y revivió el hijo, ¿no es cierto? Qué hermoso milagro, sobrenatural. Entonces, eso lo vemos en el capítulo 5 más o menos de Segunda de Reyes, y aquí estamos en el capítulo 8, donde la palabra del Señor nos enseña que esta misma mujer, el profeta le dice, toma tus cosas, toma tu hijo, toma tu esposo, toma tu enseres y vete de este lugar. Aquí sucede otra situación. Vete de este lugar, ¿por qué? Porque va a venir hambre a esta tierra. Por lo tanto, vete al lugar que mejor te parece. Y la palabra del Señor dice que esta mujer decidió irse a las tierras de los filisteos por 7 años, porque por 7 años le dijo Eliseo que iba a haber hambre, iba a estar complejo este lugar. Entonces esta mujer, como todo, dejó su casa, dejó sus bienes y a lo mejor partió con todo lo que podía llevarse al lugar de los filisteos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que pasado esos 7 años, esta mujer, nos recalca acá la escritura, que volvió de esos 7 años. Al volver a su lugar natal, dice que ella llegó con la posición de reclamar al rey nuevamente su hogar donde ella había vivido hace 7 años atrás. Y dice la palabra del Señor que Jesse, el siervo, el servidor, el mozo, el escudero o el ayudante de Eliseo, estaba conversando con el rey, dice. Y la conversación de estos dos era que el rey le preguntaba a Jesse, cuéntame las maravillas que ha hecho tu señor Eliseo en todo este tiempo. Y obviamente como Jesse, escudero, que estaba al lado de Eliseo, entendía y sabía y conocía toda la hermosura que Dios le había permitido vivir en la vida de Eliseo y ver los milagros como Dios le había usado poderosamente. Y es eso lo que le estaba contando. Y dice la escritura que le estaba contando una historia, un milagro en particular. ¿Y cuál era el milagro? Justamente que Dios permitió que reviviera
el hijo de esta mujer que había muerto. Y cuando dice la palabra del Señor que cuando estaba contándole esto, la mujer llega delante del rey justo y preciso, y Jesse le dice: he aquí la mujer de cuyo hijo estábamos hablando, en el cual Eliseo provocó delante de Dios un milagro hermoso. Mire, entonces le dice, y contándole al rey cómo había hecho vivir a aquel que había fallecido, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Versículo 6 dice: y preguntándole el rey a la mujer, ella no se lo contó. Entonces el rey dio un eunuco diciéndole: hazle volver todas las cosas que eran suyas. Mire qué hermoso. Y todo su fruto y todas sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Mire qué hermoso recibimiento, ¿no es cierto? Es como nuestro país, si lo pudiéramos decir. Uno se va y, como dice el dicho, el que fue a Melipilla perdió su silla. Ay, 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 que el Señor nos ayude. Pero aquí no, dice acá, entendió este rey que debería retribuirle todo lo que era de ella desde el día que salió hasta el día que volvió, ¿no es cierto? Versículo 7 dice: Eliseo se fue luego a Damasco. Y Ben-Hadad, dice, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tus manos un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Dios, diciendo: tengo de sanar de esta enfermedad. Mire qué interesante. ¿Ya? Versículo 9 dice: tomó pues a Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y saliólo a recibir. Y llegó y púsose delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: tengo de sanar de esta enfermedad. Dice la palabra del Señor que este rey estaba enfermo. Y Eliseo se dirigía justamente al lugar donde estaba este rey. Y la pregunta que se hacía este rey, como a lo mejor muchos en este tiempo nos preguntamos o se preguntan: ¿tengo la oportunidad de ser sano de esta enfermedad? Para muchos a lo mejor han tenido que vivir años conociendo gente, conociendo amigos a lo mejor, o hermanos que han vivido años con diferentes enfermedades. Hace muy poco nos enterábamos de una hermana que tenía dolores en su espalda y tuvo que ir a médico con otro hermano que lo acompañó para ver qué es lo que estaba pasando con esos dolores. Y se encontró con la noticia que tenía cáncer en toda su espalda. Esta hermana, por lo que tengo entendido y he estado escuchando un poquito el testimonio, de que ella se lo entregó a Dios. Qué hermoso es esto, porque cuando nosotros, a pesar de que sea muy fatal o muy dolorosa la respuesta de algo que estemos recibiendo, cuando creemos creer en Dios, se lo entregamos a Él. Y cuando se lo entregamos a Él, ¿sabe lo que sucede? Algo muy interesante, que el mundo ni los médicos se pueden explicar. Primero, en nuestra vida hay paz, porque Dios toma el control de la situación. Y si en nuestro corazón no hay paz, es porque todavía no hemos entregado la petición delante de Dios, que Dios trabaje. Yo siempre recuerdo un hermoso testimonio de un pastor que dijo: su hija estaba tan mal, estaba tan enferma, que cuando estaba en el hospital dice que él lloraba como padre, y es lo más normal, si lo pudiéramos decir. Como padre no queremos ver a ninguno de nuestros hijos que estén mal, terrible, ¿no es cierto?
y también nuestros hijos o cualquiera que sea un esposo, esposa o un familiar. Nuestra vida se duele. Entonces, él decía que como pastor, como hermano, como siervo, como hermano, como creedor en Dios, él le pedía al Señor y oraba, Señor, sana, 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 sana. Y es lo que todo mortal en su sano juicio, creyendo en Dios, pide. Señor, sana, liberta, levanta, restaura, ¿no es cierto? Y es lo que todos queremos. Y yo siempre cuento este testimonio porque es hermoso lo que pasó. Dice que cuando ya la última vez él estaba en su casa, lo llamaron por teléfono porque se puso malita su pequeña, me recuerdo. Y dice que cuando fueron al hospital, eh, ahí entendió él algo importante. Porque dijo que él luchaba, como dice la palabra del Señor, un siervo del Señor que luchó contra el ángel del Señor, ¿no es cierto? Y quedó marcado para toda su vida porque luchó contra el ángel del Señor. Dice una palabra hablando de un siervo de Dios. Y sin embargo dice este varón que estando en el hospital entendió que él no podía hacer absolutamente nada, sino que simplemente orar, pedirle al Señor, pero pedir de una forma diferente. Y entendió que él ya no tenía que luchar. ¿Por qué? Porque a pesar de ser su padre, a pesar de ser su hija amada, porque es la única hija, sí, claro, tiene 2 hijos más, pero son varones. Entonces él entendió que la vida depende de Dios y es Dios el quien trabaja. Y dice que estando en el hospital, él dice lo siguiente: Señor, mis manos no alcanzan a hacer lo suficiente. Y yo llego hasta aquí. Mi oración va a estar siempre presente. Pero si yo creo en ti, yo lo voy a dejar en tus manos. Y al decir eso dijo que descansó. Obviamente a lo mejor con todo su dolor, pero descansó. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad y permitió que Dios comenzara a trabajar. Entonces cuando comenzó a trabajar Dios, comenzaron a recibir respuestas positivas. Respuestas que a lo mejor no se imaginaban. Y me recuerdo que él se gozaba en la presencia del Señor contando esta historia, este testimonio tan hermoso, porque lo vivió, carne de su sangre, de su vida. Y decía que cuando se lo entregué a Dios, yo descansé y Dios comenzó a trabajar. Y cuando comenzó a trabajar, yo lo único que vi, los resultados, y lo único que hice cuando vi los resultados, me comencé a gozar, a exaltar a Dios, porque aquí yo reconocí una cosa, que nuestra vida simplemente depende de Dios. Y si Él quiere, va a sanar, y si Él quiere, va a libertar, y si Él quiere, va a hacer todo. Obviamente, como ser humano nosotros, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice la palabra, ¿acaso nosotros siendo padre le daremos de comer una piedra a nuestros hijos? Es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Nosotros como padres vamos a hacer lo imposible por darle de comer, aunque nosotros no podamos comer o no tengamos de comer, simplemente para darle de comer a ellos. ¿Cuánto más, amados hermanos? Nuestro Padre Celestial, ¿acaso no se va a preocupar de usted? No va a querer que a usted no le falte, no va a querer que usted no llore, no va a querer que usted no padezca. Entonces, qué hermosa es esta escritura, porque dice la palabra del Señor que este rey dice: ¿tengo de ser sano de esta enfermedad? ¿Cuánto a lo mejor en miles de situaciones, en miles de problemas, a lo mejor no enfermedad, sino que problemas, dicen: ¿cuándo voy a solucionar este problema? ¿Cuándo voy a salir adelante? Estoy lleno de deudas, estoy lleno de situaciones que no quiero vivir y necesito salir adelante. ¿Sabe por qué muchas veces no salimos adelante? Es porque nos aferramos en que no podemos salir y no tenemos la capacidad, y creemos que no es así. Creemos que la palabra del Señor nos dice algo muy interesante: creer lo que no era como si es. Entonces, para creer lo que no es como si es muy difícil hacerlo, porque no lo estamos viendo, no lo estamos tocando. Pero sin embargo, aquí hay un gran ejemplo. Dice la palabra del Señor que Él es espíritu, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo le alabo en espíritu. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si yo le alabo en espíritu, yo no le puedo ver.
no le puedo palpar, ¿no es cierto? No le puedo tocar. Pero sin embargo la Escritura dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imaginémonos, sobre la faz de las aguas. Pero ahora, dice la Escritura, ahora en este tiempo, o en el tiempo que Dios permitió que lo sintiéramos así, se mueve ¿dónde? Dentro de mi corazón. Y cuando se mueve dentro de mi corazón, de su corazón y de los corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios, créame que las cosas comienzan a cambiar de menos a más. Es por eso que, amados hermanos, necesitamos entregar a Dios nuestras cargas. Él mismo dice, echa sobre mí tu carga. ¿Cuánto estamos cargados? ¿Cuántos a lo mejor llegamos a la iglesia por primera vez o al camino del Señor? Recordemos cuando íbamos al colegio, ¿no es cierto? Una mochila llena de cuadernos y cuando teníamos que llevar los libros, más pesado todavía. Imaginémonos ese cuadro. A lo mejor que en esa misma mochila, pero lleno de necesidades, lleno de angustia, lleno de problemas. Y está tan pesado que no podemos avanzar. Está tan pesado que nos duele la espalda, ¿no es cierto? Está tan pesada esa mochila que muchas veces queremos sacarla y no podemos sacarla. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos y creemos a la palabra del Señor que Él dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, nosotros nos despojamos de la mochila de ambos lados y se la pasamos al Señor. Porque eso es lo que dice, echa sobre mí tus cargas. Yo ando con una mochila de carga, se la paso al Señor y soy libre. ¿Y en qué momento sucede eso? Cuando yo me humillo. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, sucede lo inesperable, lo sobrenatural, en donde nosotros comenzamos a ser libres. Y Él dice, llevar mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso, amado hermano. Por eso la palabra del Señor, hablando de este rey, dice, hace una pregunta interesante. Y es una pregunta que muchos hoy en día, en esta situación de pandemia, a lo mejor se están haciendo. ¿Saldré de esta situación? A lo mejor muchos, en medio de, antes de, lo podemos decir de esta forma, antes de ser entubados, se están despidiendo de su familia. Qué triste, ¿no es cierto? Qué penoso. Y se están despidiendo de sus seres queridos porque no saben si van a volver después de ser a lo mejor sacados de la intubación. Pero sin embargo, cuando le creemos a Dios, creemos que si volvemos o no volvemos, vamos primeramente a ver a nuestro amado Dios cara a cara y luego vamos a ver a todos nuestros hermanos que creyeron y fueron fieles delante de la presencia del Señor. Pero siempre con la esperanza de poder volver a vernos acá también. ¿Por qué? Porque creemos que amamos a nuestros seres queridos. Y como amamos a nuestros seres queridos, no queremos apartarnos, no queremos separarnos, y menos por una enfermedad. Qué rico a lo mejor que el anciano, con mucho respeto lo decimos, que el anciano pudiera irse a lo mejor en un sueño, ¿no es cierto? Como muchos ejemplos que hay, que se van en el sueño, descansan porque el Señor los viene a buscar, ¿no es cierto? Qué triste es cuando en medio de la situación se van de mala forma, terrible forma, pero Dios es el que permite todas las situaciones. Lo importante es que nosotros estemos a cuenta con el Señor. Porque si estamos a cuenta con el Señor, no importando el cómo es o cómo va a ser, lo importante es que vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces, volvemos a la palabra del Señor. Dice la Escritura, ¿tengo de sanar de esta enfermedad? Para muchos hoy en día se hacen esta pregunta. Si ustedes nos preguntan a nosotros, los que creemos en el Señor, y que nosotros le inyectamos a usted fe para que pueda creer en el Señor, le decimos sí. Con Jesús todo es posible. ¿Y por qué todo es posible? ¿Por qué nuestra seguridad es sí para decir que sí podemos sanar? ¿Sabe por qué? Porque Él mismo lo dice en el libro de Isaías. Él fue experimentado en quebranto. Y al decir experimentado en quebranto, amado hermano,
es porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Él llevó en la cruz del Calvario nuestras angustias. No hay nada que quede ausente de lo que Él no haya llevado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo yo puedo decir no voy a ser sano? Es por eso que la palabra se repite y dice que esta enfermedad o esto que sucede es para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ya en Isaías lo decía, Él llevó todas nuestras necesidades. Y hoy se cumple la palabra en este tiempo para la gloria del Señor. O si no, no diría de esa forma, diría otra forma. Por eso es que debemos entender la Escritura de una forma tal que el Señor simplemente nos llama con amor, nos llama con misericordia. A pesar de que muchas veces muchos llegamos, y yo siempre lo digo, del 100% de la iglesia, el 90% llega por alguna enfermedad, una situación adversa, y el 10% llega porque a lo mejor recibió una invitación o simplemente Dios le tocó a la pasada de la puerta de la iglesia y entraron al lugar santísimo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cualquiera sea la posición, creemos que Dios tiene respuesta para todos los corazones necesitados. Seguimos adelante leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 10, y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente vivirás. Empero Dios me ha mostrado que él ha de morir ciertamente. Mire, qué triste. El 11 dice, y el varón de Dios le volvió el rostro afirmadamente, y estuvo así un gran pieza, y lloró el varón de Dios. El 12 dice, entonces dijo Asael, ¿por qué lloras, mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel y a su fortaleza. Pagarás fuego y a sus mancebos. Matarás a cuchillo y estrellarás a sus niños y abrirás a sus preñadas. Y Asael dijo, ¿por qué? ¿Es tu siervo perro que harás esta gran cosa? Y respondió Eliseo, el Señor me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Cuando Dios conoce todas las cosas, cuando Él da un decreto, es imposible que no lo cumpla. Es imposible que no se haga real en la vida de aquello que Dios manda. Pero también abunda en esto la misericordia, porque creemos que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, podemos alcanzar aún casi en nuestro lecho de muerte la misericordia. ¿Sabe lo que sucedió con un par de personajes en la palabra del Señor? Me recuerdo que había un varón que Dios le permitió, que se iba a morir, y Dios le permitió, ¿qué cosa? Vivir 15 años más. ¿Acaso eso no es sobrenatural? Claro que sí. Si la palabra del Señor dice 70, 80 años, lo más robusto. Gloria a Dios porque usted cumple a lo mejor 81, 82 o tiene 90 años. Gloria a Dios por eso. Simplemente es por misericordia. Amados hermanos, todo lo que la palabra del Señor habla se tiene que cumplir a cabalidad. Y muchas veces es lastimosa, claro que sí. Y da pena. Situaciones que no queremos vivir, no queremos entender, pero creemos en el amor de Dios, que aún tiene misericordia. El versículo 14 dice, y él se partió, después del decreto, dice, de Eliseo, y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió, díjome que seguramente vivirás. Qué triste el engaño. Qué triste lo que le dice. ¿Qué le dice? El día siguiente tomó un paño basto y metiólo en el agua y tendiólo sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael en su lugar. El mismo que mandó a su propio escudero a hablar y a preguntar si acaso él iba a vivir,
Eliseo le da la respuesta de que tú ibas a ser el segundo rey y que obviamente el rey iba a fallecer. Qué triste, claro que triste, amados hermanos. Pero sin embargo, cuando creemos que Dios en su palabra lo cumple, se hace realidad en la vida de lo que el profeta Eliseo lo dijo. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra del Señor. Al día siguiente dice que tomó él un paño y lo metió en el agua y tendiólo sobre el rostro de aquel rey y murió. Y en su lugar, ¿quién reinó? Lo que el profeta Eliseo declaró. Tú, Hazael, ibas a reinar en lugar de Ben-Hadad. El 16 dice, y en el 5.º año de Jeroam, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo en los ojos del Señor. Con todo eso, Dios no quiso cortar a Judá, por amor de David, su siervo, como le había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente. En su tiempo se rebeló Edom de debajo de la mano de Judá, y pusieron rey sobre sí. Qué triste es eso. Joram, por tanto, pasó a Seir, y todos sus carros con él, y levantándose de noche, hirió a los idumeos, los cuales la habían cercado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a su estancia. El versículo 22 dice, sustrajéronse, no obstante, Edom, debajo de la mano de Judá hasta hoy. Rebelóse además Libna en el mismo tiempo. Los demás de los hechos de Joram y de todas las cosas que hizo, no están escritas, dice la palabra del Señor, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con su padre, y fue sepultado con su padre en la ciudad de David, y reinó en su lugar suyo Ochosía, su hijo. Mire qué interesantes son estas historias, donde la palabra del Señor nos enseña de muchos reyes a través de la palabra de Dios en la vida de aquellos hombres, en la ciudad de David, donde Dios les permitió reinar. Pero de todos los hombres que, partiendo por un patriarca, después su hijo, después el que seguía a su hijo, su herencia, siempre su herencia reinaba. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Amados hermanos, es por eso que cuando a nosotros, Dios nos pide algo, tenemos que dar lo bueno delante de los ojos de Dios. No permitir que hagamos lo malo delante de los ojos del Señor, para no tener aprobio en nuestra vida y no ser juzgado de mala manera de todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Dios ha puesto algo importante en su corazón. Primero, vida. Segundo, Espíritu Santo, el que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Y la pregunta mayor que nosotros podemos hacernos en esta noche, ¿estamos activando ese espíritu en nuestros corazones? ¿Estamos activando lo que el Señor puso en nuestra vida? ¿Sabe? Hay don de sanidades, hay don de interpretación, hay miles de dones, hay dones de discernimiento, hay dones de intercesión. Y tenemos que usarlo a través del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas bien delante de los ojos del Señor? Que el Señor nos ayude en esta noche. Porque usted sabe lo que Dios a usted le ha entregado. Usted sabe más que nadie lo que usted puede hacer en oración. La capacidad que el Señor le ha dado a usted, a lo mejor para hablar con alguien y que alguien reconozca. Para la capacidad de que usted a lo mejor simplemente coloque las manos y esas personas sanen. Y podemos decir, pero qué loco, que eso no sucede. Yo digo que sí sucede,
Porque dice la palabra del Señor que la sombra de Pedro sanaba y nos dice a nosotros, mayores cosas haremos. El tema es que no le creemos a Dios. No creemos que podemos ser libres. No creemos que podemos ser sanos. Y cada vez que podemos trabajar en la obra de Dios, a lo mejor hay un temor y una disposición de un pie hacia atrás en decir que otro lo haga. Yo no. Pero sin embargo Dios quiere usarme a mí. Dios quiere usarlo a usted. Y dice la palabra del Señor, si a un niño pusieran por delante, a él obedecerle. Porque Dios hablar a través de ese pequeño palabra de Dios. A lo mejor nos vamos a reír por lo que dice o la forma como habla, pero sin embargo va a hablar palabra de Dios. Y la Escritura nos interpreta también que nuestra alma tiene que ser como un niño, como se lo dijo a Nicodemo. ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque nuestra vida se rejuvenece, vuelve a ser como un niño delante de la presencia del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que estos reyes lamentablemente hicieron siempre lo malo delante de los ojos del Señor. Y aquel que hace lo malo delante de los ojos del Señor, por muchos años que viva, su reinado siempre va a ser, y no me refiero a un reinado de una corona, cuando digo reinado, como reinado de su vida, como jefe de familia, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Si no hacemos lo bueno delante de los ojos del Señor, lamentablemente se nos va acabando el reinado. ¿Y qué es lo que pasa? No dejamos buenos frutos, no dejamos buenos ejemplos para aquellos que están creciendo y mirándonos a nosotros mismos. ¿Es posible que el hijo de un ladrón sea un hijo del Señor? Claro que es posible. ¿No es cierto? ¿Que el hijo de un drogadicto sea un hijo del Señor? Claro que es posible. Pero lamentablemente el enemigo ha tomado tanto el dominio de la humanidad que el hijo ve a su padre metido en la droga y él cuando crece hace lo mismo. El hijo ve a su padre que anda con un arma matando y robando y él cuando crece hace lo mismo. Entonces, dice la palabra del Señor que esto va uno tras otro, de generación en generación. Y lamentablemente, cada generación iba de mal en peor, de mal en peor. Que nuestra generación, siempre lo hemos dicho, que nuestra generación, amados hermanos, nuestros hijos, vean lo bueno que hemos hecho nosotros delante de los ojos del Señor. Que nuestros hijos vean como ejemplo que durante la mañana cuando nos levantamos decimos gracias Señor, y que el pequeño a lo mejor en su inocencia diga levante su mano, gracias Señor. Que nuestros hijos vean en nosotros que cuando nos servimos una tacita de té y un pancito, nosotros podamos decir gracias Señor por estos alimentos. Y ellos van a ver lo bueno delante de nuestros ojos. Y nos vamos a hacer como esos reyes que lamentablemente hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Creemos en el Señor y creemos estar haciendo lo bueno y no lo hacemos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué es lo que dice ya para ir cerrando y terminando? Dice el 25, en el año 12 de Jeroam, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ochosías, como lo habíamos dicho anteriormente, hijo de Joram, rey de Judá, de 22 años. Mire, si estos chicos gobernaban de jovencito, de 30, de 20, de 25, así. Ochosías, ¿no es cierto? De 22 años era Ochosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hijo de Omi, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo en ojo del Señor. ¿Lo ve? Vuelve a repetir lo mismo. E hizo lo malo en ojo del Señor. Si aquí, amados hermanos, no se trata de hacer lo bueno delante de los ojos de todos aquellos que nos están mirando. Si aquí se trata de hacer lo bueno delante de los ojos que nos están mirando desde arriba y de todos lados, que es de nuestro amado y buen Dios. Entonces, es por eso que la Escritura dice, ¿a dónde me esconderé de su presencia? ¿A dónde, amados hermanos? Usted puede decir, yo hice lo malo, pero nadie me vio.
Gracias. Y decimos, gracias, Señor. Así, pero sin embargo, no nos podemos esconder. Si nos vamos a lo más alto, allá estás tú. Si nos vamos a lo más profundo, también estás tú. ¿Dónde me puedo esconder de la presencia del Señor? Hubo un hombre que se quiso esconder porque no quería obedecer. Lo mandaron a Nínive, Jonás. Sin embargo, Dios permitió que se lo tragara, se lo comiera, pero sin masticarlo, una ballena, ¿no es cierto? Un animal marino. Y dice la palabra que el Señor, que de ahí escuchaba la voz de Dios, lo tuvo que expulsar, pues, y tuvo que obedecer. Pero sin embargo, él mismo reclama y sigue reclamando. ¿Por qué es que no quería ir a cierto lugar a predicar? Porque él sabía que Dios iba a tener misericordia, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, si muchas veces nosotros creemos estar haciendo lo bueno y no es así. Y es por eso que cada vez que nosotros intentemos y demos el paso de fe para hacer lo bueno, oremos al Señor. Y digámosle, Señor, yo no quiero dar este paso de fe si tú no vas conmigo. Yo no quiero ir a orar por alguien si tú no estás primeramente en mi corazón. Yo no puedo decirle al Señor, a mi amigo, que el Señor sana cuando yo estoy dudando de la sanidad. Yo no puedo hacer esto o lo otro si simplemente mi convicción es de labio y no de corazón. Es por eso que, amados hermanos, necesitamos convertirnos al clamor de Dios en nuestra vida. Creer que el Señor hará como Él quiere, como a Él le plazca. Y lo que Él haga, para nosotros será lo correcto, lo hermoso y lo agradable. E hicieron lo malo delante de los ojos del Señor nuevamente. ¿Qué es lo que dice? Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, Ramatot y Galad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey de Joram se volvió a Jezreel para cursarse de las heridas de los sirios. Le hicieron delante de Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió a Ochosía, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba también enfermo como aquel rey antiguo, que también estaba enfermo. Pero ¿cuál será la respuesta? Solo Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios sigue sanando en este tiempo ya para ir cerrando? Yo sí lo creo. Él sigue sanando. ¿A cuántos ha sacado del coronavirus? ¿A cuánto Dios ha sanado? ¿Cuánto Dios ha sanado de cáncer? ¿Cuánto Dios ha sanado de leucemia? ¿Cuánto Dios lo ha librado de peligro? ¿A cuánto Dios lo ha sacado del alcohol? ¿A cuánto Dios lo ha sacado de la droga? ¿A cuánto Dios lo ha sacado de la prostitución? ¿A cuánto Dios me sacó de un lodo cenagoso estando en una podrida llaga y me dio vida y vida en abundancia? ¿Acaso no es digno de poder decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Claro que sí, amados hermanos y amigos. Tome esta palabra, tome esta enseñanza. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero primero tenemos que creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, créame que Él va a hacer grandes cosas con usted. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por tu gran amor. Gracias te damos por tu misericordia, porque tú has sido fiel, tú has sido bondadoso. Nos habla en cada estrofa de esta historia para nuestras vidas. Creer, Padre amado, que tú como jefe de hogar, o como una mujer de hogar, Señor amado, o como una jovencita o un jovencito en el hogar, Señor, tú nos quieres para grandes cosas. Pero debemos también humillarnos delante de tu presencia y reconocer nuestra falta, porque eso es lo que no hacemos. Creemos que reconocemos cuando no es así. Debemos humillarnos delante de ti y llorar y decirte, Señor, perdóname, ayúdame, perdóname.
Guíame, Señor amado. Señor, si cada uno de los que gente a lo mejor que no te cree todavía o que no ha visto tu mano poderosa pudiera decir con sus labios, Señor, perdóname o ayúdame, ¿cuántos verían la gloria de Dios? ¿Cuántos verían nuevamente ese milagro? Señor, esa sanidad, eso que están necesitando en su caminar. ¿Cuántos a lo mejor estarían dispuestos a dejarlo, a abandonarlo todo, simplemente por servirte a ti? Hubo en la palabra del Señor un hombre rico que le dijo al maestro, Señor, te quiero servir, te quiero seguir, ¿qué tengo que hacer? No le gustó la respuesta del maestro y este joven retrocedió. Es porque estaba pegado a lo material, estaba pegado a esta tierra. Amados hermanos, amados amigos, si Dios nos permite tener un vehículo, a Él sea la gloria. El vehículo viene y se va. Si Dios nos permite tener una casa, a Él sea la gloria. La casa viene y se va. Oh, y si Él nos permite tener muchos bienes, cualquiera sea llamada el nombre, todo eso viene y se va. Lo importante es que la palabra del Señor quede incrustada en nuestros corazones para que haga vida, y donde pise el calzado de nuestros pies también va a ser vida para todos aquellos. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor para luego estar orando por todas las necesidades y estar pidiendo la bendición para ir a descansar. Grandes cosas hizo Dios, todas hermosas para mí. 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 Maravilloso es, sentir amor y amar como se ama a Dios. Maravilloso es sentir amor y amar como se ama a Dios. Alabemos al Señor con todo el corazón. Alabemos al Señor con todo el corazón. Es el fruto de su amor.
quien nos ha traído aquí. Alabemos al Señor con todo el corazón. Maravilloso es sentir amor y amar como se ama a Dios. Maravilloso es sentir amor y amar como se ama a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús amado. Maravilloso eres tú. Sentir ese amor en nuestros corazones y amarle como Él nos ama. Digámosle al Señor: Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Oramos en esta noche, en esta madrugada ya, por todas las peticiones, Señor, de los nombres que ya conocemos, de los nombres así como de Catalina, Isidora, Romina, Señor, por todos nuestros hermanos, Matías, Jesús amado, Padre de la gloria, por Verónica, Adrián, Señor Jesús, por Zuli, bendito Padre celestial. Hay tanta necesidad en el pueblo del Señor. Hay tanta necesidad en los amigos de amigos, familiares de familiares. Señor, oramos por cada uno de ellos. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia y trae sanidad a su vida. Señor, queremos ver esos milagros nuevamente. Dios mío, en la vida de aquellos que necesitan ese milagro, para que sus padres, para que su familia queden impactados del poder de Dios y puedan creer que tú todavía sigues sanando, libertando, soltando las cadenas, rescatando del lodo cenagoso a aquel que está cautivo. Señor amado, para ti no hay nada imposible. Nunca lo habrá, Señor Jesús. Es por eso que clamamos a ti de madrugada. Buscamos tu rostro de madrugada, pidiéndote misericordia por cada uno de aquellas peticiones, Señor amado, a lo mejor de nombres que ni conocemos, pero hombres y mujeres que están hoy día hospitalizados, familiares que a lo mejor están llorando la pérdida de un familiar. Señor Jesús, trae el consuelo, la paz a sus almas, a su familia, a su entorno. Tu palabra nos enseña a ir y predicar la buena nueva. Aquello donde no hay vida, aquello donde no hay una oportunidad, donde el mundo cada vez va de mal en peor, nos enseña tu escritura a ir y predicar tu palabra para entregar vida y vida en abundancia. Padre de la gloria, gracias te damos por permitirnos orar en esta madrugada delante de tu presencia. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga poderosamente a esta hora de la noche. Gracias le damos al Señor por este hermoso servicio que hemos tenido. Antes de poder despedirnos, vamos a leer los comentarios. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Sabe que yo siento una hermosa presencia en esta noche. Dios está en este lugar. Amén. Dios está en este lugar. Solamente hay que creer. Yo creo
Yo creo en el nombre de Jesús. Déjeme abrir acá esto que se me cierra y comenzamos a leer los comentarios. Y gracias le damos al Señor porque usted está todavía junto a nosotros en la plataforma a esta hora de la noche. Aquí ya me salen todos, ya perfecto. Tenemos entonces, amén, lo que leíamos de nuestra hermana Bernarda, de los 8 años, gracias le damos al Señor, amén. Nuestra hermana Norma dice bendiciones a mis hermanos. Nuestra hermana Marisa dice bendiciones a mi pastor y bendiciones a todos mis hermanos. Amén. Lo mismo pasó con mi Agustín. Gloria a Dios. Dios siempre llega a tiempo y depende todo de Él. Eso es verdad. Jesús llega a tiempo. Nuestro hermano Juan Pablo, bendiciones, pastor. Nuestro hermano Javier Armijo dice: Dios le bendiga, amado pastor Beto Melín. Saludos desde Teodoros Mis, Araucanía, en el nombre de Jesús. Bendiciones para el siervo del Señor allá en Teodoro Schmidt, nuestro hermano Javier Armijo. Amén, dice nuestra hermana Norma. Nuestra hermana Karin Galdame, que Jesús le bendiga. Dice: que Jesús le bendiga, pastor. Gracias por sus oraciones, mi esposito ya en casita. Toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Aún falta mi hija, pero pronto. Mire, aún falta mi hija, pero pronto, dice, estaremos todos. Esa es la seguridad que quiere Dios para nuestra vida. ¿Acaso no es motivo de glorificar? Claro que sí. Que el Señor Jesús bendiga a nuestra hermana Karin Galdame y a toda su hermosa familia. Y gracias por ese milagro poderoso que hizo en la vida de su vida. Alejandro Nicolás responde con un amén. Que el Señor Jesús te bendiga. A él y a toda su familia en el nombre de Jesús. El siervo del rey, nuestro hermano Andrés Mina, amén, que dice: que Jesús le bendiga, siervo. Saludo en casita a esta hora de la noche. Nuestra hermana Marianela, a David, que Jesús le bendiga. Se corrompieron, se les olvidó quién les puso el reinado, dice nuestra hermana Norma, hablando de la palabra. No nos olvidemos quién nos llamó en su camino. Esa es una realidad. Jesús se llama el que nos llamó a este hermoso caminar. Saludamos a Mario Roja, que Jesús te bendiga, a este jovencito, junto a Estefanía, que sabemos que están también en la sintonía. Que Jesús le bendiga a toda la familia en el nombre de Jesús. Amén, gracias Señor, dice nuestro hermano Andrés. Así es, Dios es bueno, sí creo, amén, dice Alejandro Nicolás. Amén. Nuestra hermana Bernarda dice: amén, pastor, no tenemos novedades, espero confiar en el Señor. Eso es, hermana Bernarda, esperar en el Señor, dice, y Él traerá a su tiempo lo necesario. Amén. ¿Qué más tenemos por acá? Amén, mi Señor. Escucha, mi Señor, nuestras oraciones de misericordia, dice nuestra hermana Marisa. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ya de madrugada, día martes. Recuerden que les esperamos nuevamente hoy martes a las 23 horas 11 de la noche, una horita antes de poder descansar e irnos a la cama. Ahí ya está ladrando la perrita, porque me dice que ya basta, que nos vamos a la calle. No, seguramente están metiendo ruido afuera y está ladrando. Así que Jesús le bendiga poderosamente. No deje de orar los unos por los otros, porque creemos que hay harta necesidad en el pueblo del Señor. Y hoy más que nunca se necesita el apoyo en la oración. Amén. La palabra del Señor dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que descanse y muy buenas noches. Chao, chao. Bendiciones. Jesús les bendiga.